recomendaciones, etcétera, o que simplemente va a quedar como una pequeña información y recordar lo que nosotros hemos venido trabajando y haciendo. Que va a puntualizar o no va a estar de acuerdo con unas ponencias, teorías, procesos que nosotros tenemos aquí en nuestra cabecita como parte de nuestra formación, es bien cierto, pero solamente es una cuestión de información nada más, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, y este de acá lo hemos trabajado en lo que son relacionados con las rutas de aprendizaje, ¿no? Es una información de repaso, nada más, no es una información que se va a quedar aquí, sino es una información de repaso para poder reflexionar quizás sobre ello y ver cómo podemos de una u otra manera incorporar a nuestra sesión de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno ya después maneja sus teorías propuestas. El proceso de pedagogía es el conjunto de procesos que realiza el docente para mediar el aprendizaje del estudiante. Y eso es verdad, ya lo estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Que este proceso es para mediar, ahí lo que dice, el aprendizaje del estudiante. Tengamos en cuenta que nosotros cuando trabajamos en función a nuestros estudiantes, no trabajamos en función a nosotros como docentes. Nosotros como docentes ya estamos formados, que nos vamos a ir perfeccionando nuestra calidad docente con los aportes y con las experiencias que vamos viendo en el aula, sí, pero nuestro trabajo es directamente con el estudiante, para trabajar con el estudiante. Entonces tenemos que tener en cuenta primero. Entonces, en función a esto, los procesos pedagógicos, dicen, para construir el aprendizaje en forma general, estamos hablando acá, son estos procesos que se dan: motivación, recuperación de saberes, la generación de conflicto cognitivo, la aplicación del aprendido, la transferencia de la aplicación y la reflexión o el reencuentro del aprendido o la metacognición. Como ustedes ven, estos procesos están en una espiral, ¿no? No está en forma una tras de otra, sino está en forma espiral. ¿Por qué venimos diciendo que estos procesos se van a dar en forma cíclica, ¿no es cierto? Se van a dar durante todo lo que es la sesión de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, pero tengamos en cuenta que estos procesos se deben demandar o se deben presentar en una sesión de aprendizaje, porque lo que queremos es que el alumno construya su aprendizaje. A eso estamos apuntando, utilizando todos estos procesos de acá, ¿no? Y esa es la idea, ese es el sentir de esta propuesta de acá, que trabajemos teniendo en cuenta lo que es la construcción del aprendizaje. Ahora, ¿qué características tiene esta sesión de aprendizaje que nosotros vamos a presentar o vamos a lograr teniendo en cuenta que es el educando? Que este aprendizaje sea significativo y que, para el alumno. ¿Y cuánto es significativo? Cuando el alumno se involucra en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Ayer el chiste que decía por acá un colega: yo le he hecho dormir, pero ¿cómo ya? ¿Para qué me pide que yo le despierte si usted así le ha hecho dormir al alumno? Entonces, para que el alumno no duerma en nuestra clase, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un aprendizaje significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando el alumno le interesa y se involucra en lo que está haciendo, cuando él es parte de lo que nosotros estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, pero para esto, ¿qué es necesario que nosotros hagamos allí? También es necesario que el alumno sea un ente participativo con lo que estamos trabajando. Pero no, el alumno no solamente no va a ser participativo cuando nosotros presentamos contenidos fuera de su contexto, para que el alumno pueda participar y pueda involucrarse. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta los saberes previos del estudiante, porque estos van a ser el ancla de todo lo que vamos a trabajar posteriores. Y único así, el alumno se va a involucrar, va a estar interesado en lo que hacemos. Pero solamente ahí queda, no, queda en algo más todavía. Queda en que el alumno construya su aprendizaje, pero ese aprendizaje no se va a quedar allí, en la construcción misma de lo que ya aprendió y quedó allí. El alumno siempre nos dice: ¿y para qué me va a servir este aprendizaje? ¿En qué me va a servir? ¿En qué medida yo lo voy a utilizar? Por eso, anteriormente hablábamos de que cada sesión de aprendizaje debe estar dirigido a lo que el alumno está trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo lo que son vectores, decía la profesora Sandra ayer, ¿cómo estos vectores, la enseñanza de estos vectores le va a servir al alumno de educación física en su trabajo de educación física al hacer sus actividades de educación física? Si yo, por ejemplo, enseño lo que es el conocimiento, por decir, de ciencias ambientales, lo que es el esqueleto, muy bien, a educación física, ¿de qué manera ese conocimiento
básicos, de conocer el esqueleto de la persona, de qué manera le va a servir para su sesión de aprendizaje cuando él vaya a la práctica. Entonces hay que ir relacionando. Entonces, lo que él construye su aprendizaje debe tener una aplicación en lo aprendido. De tal suerte que el alumno ve esa relación, de que el alumno ve la relación, de que yo aprendo esto de acá, que me están dando los conocimientos básicos generales, yo lo voy a poder aplicar en la hora que yo trabajo en mi sesión de aprendizaje en mi aula. Por eso, muy bien decíamos anteriormente, cada cartel debe estar especificado por el nivel, y debe estar los contenidos relacionados al nivel o a la nivel que estoy trabajando. De tal suerte que si yo tengo bien puesto a trabajar lo que es ciencia de ambiente de inicial, primaria y secundaria, de hecho que los contenidos cuando yo voy a direccionar van a ser diferente el trato que voy a trabajar, por ejemplo, que el alumno conozca lo que es el esqueleto, diferente el trato en educación física, a diferente trato en inicial y a diferente trato en primaria. Entonces no podemos hacer un solo desarrollo de estrategias iguales para todas las especialidades. Entonces allí tenemos que tener en cuenta porque el aprendizaje tiene que estar en función a lo que yo voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar, en este caso direccionando a sus alumnos a cada una de las especialidades cuando ellos trabajen sus sesiones de aprendizaje ya en la institución educativa, que vemos que hay una tremenda disloque en ese sentido cuando vamos a trabajar. Si bien es cierto, el alumno tiene conocimientos muy generales, pero no estamos con los aplicativos a nuestra área que estamos trabajando. Asunta, ¿puedo hacer un aporte? Bien, entonces, teniendo en cuenta eso y lo que habíamos visto anteriormente, aquí está quizás la reflexión de qué hay en cada uno de los momentos, cómo trabajar en cada uno de los momentos. Entonces, decíamos nosotros con la estructura que veníamos planteando, que en el momento de inicio,